Y vamos a continuar con nuestro estudio sobre las 5 solas de la Reforma. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 28. Romanos capítulo 3. Versículo 21 hasta el 28. Y los que puedan se ponen en pie para tener la palabra del Señor leída. Romanos 3, 21 hasta el 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Padre eterno, te alabamos, te damos las gracias que nos traes a este lugar. Gracias, oh Dios, por cada hermano, cada hermana, cada niño, niña que traes a este lugar para así, Dios mío, disfrutar de tu gracia que es aceptada por fe en Cristo Jesús. Y Padre, hemos cantado alabanzas para tu gloria, los niños salen a sus clases. Padre, te damos gracias por ese momento tan especial. Pero ahora, Padre, queremos que nos dirijas en el mensaje de hoy. Oh Padre, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean de tu agrado y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche nos toca hablar de sola fide, el tercer estudio sobre las 5 solas de la Reforma. Y sola fide significa simplemente solamente por fe. Solamente por fe. Y yo quiero pues tener como introducción a este mensaje uno de los momentos de la vida del reformador Martín Lutero. Mis hermanos, cada uno de nosotros tiene una especie de revelación especial en el cual Dios nos llama para servirle. Y si usted está aquí y usted ha tenido ese encuentro con el Señor, usted sabe que hubo un día que usted reconoció su pecado y vino al Señor. El Señor lo trajo y hoy usted es cristiano. Hoy usted es cristiana. Pues Martín Lutero tuvo 2 momentos especiales en su vida que yo puedo recordar de acuerdo a los historiadores. El primer momento fue en el año 1505 y en el 1505 Martín Lutero
un joven que estaba en la universidad, estudió para ser abogado, pero tenía esa especie de batalla interna. Y un día un rayo cayó cerca de él y casi lo mata. Y él dijo, bueno, si me salva la vida, yo me voy a dedicar a la iglesia, me voy a dedicar a ser un monje. Él oró a Santa Ana. Y en ese momento él cambió de que iba a ser un abogado y se dedicó a ser un monje. Y fue pues a la iglesia y fue a un monasterio. Y él es de la orden de los agustinos. Así que desde ese año entonces comenzó a dedicarse a la iglesia, después de lo que había pasado. Y se dedicó tanto que él hasta pues hacía cosas que eran más allá de lo común. Él oraba más que toda la gente, es una persona muy inteligente, pero él oraba tanto, ayunaba porque él quería encontrar pues la justicia de Dios, él quería pues encontrar esa salvación. Pues ¿qué pasa? A través de los años, Martín Lutero estaba en esa búsqueda. Y en el año 510, Martín Lutero sube a una iglesia que tenía varias gradas, varios escalones, y como promesa, y para acercarse más a Dios, él hace una promesa y dice que va a rezar y va a subir los escalones de rodillas, como un sacrificio. Yo no sé, en nuestros países latinoamericanos, los católicos tenían esa cuestión. Yo recuerdo que una señora iba de rodillas para llegar a un lugar donde estaba la Virgen, y era un montón de sacrificios que se hacían. Pues Martín Lutero hizo ese sacrificio. En el año 1517 fue cuando él tuvo una revelación diferente. Ya estaba en el monasterio, y Martín Lutero llegó hasta ser profesor de una universidad en la ciudad de Erfurt. Y es bien interesante, muy inteligente, pero todavía tenía eso, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y él estaba en esa lucha interna. En el año 1515, es cuando él lee el libro de Romanos. Y él estaba dando una disertación del libro de Romanos. Y llega a este capítulo que nosotros leímos hoy. A este capítulo, este pasaje bíblico que leímos hoy. Y es allí donde comienza él a comprender sobre lo que es la justificación por la fe. Es allí que su vida cambia totalmente. Y la realidad en todo esto, mis hermanos, es que los cristianos en aquel entonces estaban, yo le decía la semana pasada, como era como que la salvación como que se vendía con las indulgencias, y el Papa León X en aquel entonces, él vendía esas indulgencias para construir la catedral de San Pedro, la basílica de San Pedro. Entonces Martín Lutero estaba en esa situación en el año 1515. Entonces él lee esto y su vida cambia. Eso fue una revelación especial. La Escritura habló y le dijo que la justificación viene por la fe, porque todo era por obra. Él pensaba que si él hacía tal cosa, Dios lo iba a salvar, lo iba a justificar. Él pensaba que
Y eso era su mentalidad. Él estaba haciendo muchas obras para llegar al cielo, para ganarse la salvación. Pero cuando leyó este pasaje bíblico, sus ojos se abrieron. Y fue cuando, como Pablo, cuando iba al camino, que se le aparece esa luz y lo tumba del caballo, se le abrieron los ojos a Martín Lutero y él se dio cuenta que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. O sea, la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto cambió su vida totalmente. Y fue en ese año que él comienza a ver todo lo que estaba pasando en la iglesia católica romana en aquel entonces. Él dijo, pero que esto no está de acuerdo a lo que Dios dice, no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios con respecto a la Biblia, como dice la Biblia. Y por eso le traigo este pasaje bíblico sobre sola la fe. Y la cuestión es que se creía que la salvación, la justificación delante de Dios tenía que ser una combinación de la fe y de las obras. O sea, tú eras justificado por fe, pero también por obras. Tenían que hacer las dos cosas. Cuando yo era pequeño, mis padres me decían que a nosotros, cuando nacimos, teníamos que ser bautizados inmediatamente, porque si no éramos bautizados y moríamos, entonces perdíamos la salvación. Y yo recuerdo que inmediatamente tenían un niño, una niña, tenían que llevarlo a la iglesia para ser bautizados, porque eso es lo que se pensaba en la iglesia católica. O sea que la salvación tenía que haber una combinación sobre la fe y la obra. Entonces el bautismo era una manera de que la persona en la iglesia católica pues llegaba al cielo, si no iba a otro lugar que se llamaba purgatorio. Y eso era una doctrina fuerte, bueno, todavía lo es, pero en mi tiempo eso era una doctrina fuerte. El primer hijo que tuvieron mis padres falleció y ellos estaban preocupados porque ¿qué pasa si no va al cielo? Entonces había que bautizarlo, inmediatamente nacían los niños. Así que todos nosotros fuimos bautizados inmediatamente para no perder la salvación. Entonces, en los tiempos de Martín Lutero, ese era el problema que había también. La gente pensaba que para obtener la salvación tenía que tener una combinación de la fe, de las obras, del bautismo, de las penitencias. Entonces, este pasaje bíblico abrió los ojos a Martín Lutero para ver la realidad de que para ser justo delante de Dios solamente se necesitaba la fe en Cristo. Y de eso nosotros vamos a estudiar. Nosotros a veces criticamos a la Iglesia Católica y decimos, sí, ellos, pero a veces también nosotros pensamos que somos aceptados por Dios por lo que nosotros hacemos. Hay gente que dice, mira, yo tengo que ayunar 7 veces al año para poder obtener la salvación, o yo tengo que ayunar todos los días para estar mejor delante de Dios, y yo tengo que hacer tal y otra cosa para obtener la salvación y para estar bien con Dios. O sea que si yo hago buenas obras, entonces Dios me va a amar más. Y todavía hay gente que cree eso. Cristianos creen que Dios le va a amar más por las cosas buenas. Y las cosas buenas que están haciendo, si hago buenas obras, entonces voy a ser justificado delante de Dios. Y ese es el problema, el gran problema que pasaba en los tiempos de Lutero. Y por eso quiero explicar eso, porque este fue el pasaje central sobre la fe, sobre la justificación por la fe.
este pasaje es tan importante. De hecho, muchos dicen que este es el pasaje central del Evangelio y de toda la reforma, porque la justicia de Dios viene por la fe en Cristo Jesús, solamente por la fe, apartado de las obras. Y a veces es un poco difícil de comprender y también difícil de explicar lo que significa solamente por fe. Y vamos a tratar en este pasaje de explicar eso sobre la fe. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vemos en este pasaje que comienza con un pero. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Vamos a ver esta palabra de la fe en varios lugares. Este pero es como un enlace de lo que Pablo estaba hablando anteriormente. Y lo que pasaba, mis hermanos, en el capítulo, en el capítulo 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, había un problema grande que Pablo está explicando. Y es que todo el mundo es culpable delante de Dios. Todo es culpable, somos culpables delante de Dios. Entonces, los gentiles porque eran idólatras, los judíos porque eran hipócritas, y todos los demás porque somos pecadores. Entonces, delante de Dios, todos somos culpables. Es allí entonces donde viene la manifestación de la justicia de Dios. Es allí donde viene la justicia de Dios. Entonces, para tratar con el pecado, con la culpabilidad, la gente usaba la ley, porque pensaba que si iba por todos los pasos, si caminaba, si cumplía con cada una de las etapas de la ley, pues iba a ser justificado. Pero el versículo 22 nos dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero fíjese en la condición. No hay ni judío ni gentil, todo el mundo. El versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, cada raza, cada pueblo es pecador y por ende está destituido de la gloria de Dios. O sea que ninguno puede justificarse por el pecado. ¿Y cómo viene esa justificación? ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? Viene el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está diciendo que la salvación no viene por las obras del hombre, el hombre puede hacer, sino por la obra de Jesucristo. Y por esa obra de Jesucristo es que viene la justificación gratuita. El hombre está tratando por sus obras de justificarse delante de Dios. Y el versículo 1 dice, no es así, nada de lo que tú haces te va a ser justificado delante de Dios, sino mediante, y viene gratuitamente, hablamos de la gracia la semana pasada, solamente a través de la redención que es en Cristo Jesús. No es por tus obras, no es por lo que tú haces, sino lo que hizo Jesús por ti. Entonces esa justificación viene gratuitamente por Jesucristo, porque Él fue, aquí viene la palabra propiciación, en otras palabras, se le impuso a Jesucristo la carga, el pecado que nosotros teníamos, a su cuenta se le puso todas nuestras deudas. Esa es la idea aquí de la propiciación. Ese es el sacrificio que hizo para que traernos nosotros la justicia delante de Dios. Entonces, Jesucristo somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, pero también fue a través de su propiciación, de su sacrificio, fue
se le puso la carga de nuestros pecados a Jesucristo. Entonces, vemos entonces que la justificación, y es una cosa que yo quiero que ustedes puedan pensar o que puedan imaginar, que les pueda ayudar para entender esto. Miren, la gracia es lo que Dios nos da. Ese regalo que Dios nos da, pero la fe es lo que recibimos, ese regalo que nosotros recibimos. O sea, Dios nos da un regalo que es la gracia que nosotros no merecemos. El medio por el cual nosotros recibimos ese regalo es por medio de la fe, sin las obras. Esto es lo que Pablo está examinando aquí. Esto fue lo que cambió a Martín Lutero. Por la gracia de Dios Él nos salva. Nosotros recibimos esa salvación por la fe en Cristo Jesús. Mire como nos dice aquí, porque contamos el versículo 25 y 24 y 25, tiene que ser la gracia, lo que hace Dios, lo que Dios da. Entonces viene con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Una vez más viene la palabra fe. Usted recibe lo que Dios le da como regalo. Eso es poner mi fe en Jesús. Yo recibo su gracia. La fe es un medio, es un instrumento para recibir la gracia. Entonces viene los versículos 27 y 28, en el cual Pablo dice, entonces, no hay ninguna jactancia. Tú no puedes tener ningún orgullo de lo que está pasando porque tú no puedes hacer nada. Le dice Pablo, por la jactancia. Porque, ¿cuál es la ley? Por las obras. No, sino por la ley de la fe. Entonces viene una vez más la fe. Los judíos se creían que ellos eran salvos por la fe, que ellos eran más grandes. Pero Pablo dice que no. Es por la ley de la fe. Jesucristo es el sacrificio. Nosotros tan solo recibimos lo que Él ha hecho. Y eso fue lo que transformó a Lutero. Yo voy a recibir. No hay nada que yo puedo hacer. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más o me ame menos. Y lo que se pensaba era que si yo hago, si no hago, pero la realidad es que es solamente a través de la fe, solamente la fe en Jesucristo es lo que me lleva a nosotros a ser justificados delante de Dios. Y por eso que él concluye en el versículo 28 que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y eso, mis hermanos, ese último versículo es tan importante, porque nos está diciendo que nuestra justificación viene a través de la fe. Yo quiero una vez más usar la ilustración de Lucas capítulo 18, que lo utilicé la semana pasada, pero la utilicé con respecto a la gracia, pero quiero usarlo ahora con respecto a la fe. En el capítulo 18, Lucas capítulo 18, ¿recuerdan la historia de el fariseo y el publicano? Dos personas en la antigüedad bien famosas, polos opuestos, el fariseo, pues un maestro de la ley, el publicano, uno que cobraba los impuestos, uno bastante religioso, el otro muy secular. Y cuando recuerdan que le hablaba sobre cuando llegaban a orar al templo, que el fariseo decía, bueno, yo hago tal cosa, yo hago esta cosa, yo hago lo otro. Pero el publicano ni tan siquiera se quería acercar, decía, yo soy un pecador.
el fariseo criticaba y juzgaba y decía, bueno, mira, yo no soy como este. Yo no soy como este que hace tal cosa. Sino que yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero dice la Escritura que al final, el versículo 14, cuando Jesucristo le pregunta, ¿cuál de los dos fue justificado delante de Dios? Y la respuesta todos la sabemos, el publicano. Porque el publicano no creyó en sus obras, sino por fe llegó a Dios, mientras que el fariseo estaba dependiendo de sus obras, de lo que él había hecho. ¿Cuántos de nosotros somos como el fariseo, que pensamos que por las obras que hacemos vamos a ser justificados delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros de esa misma manera pensamos que lo que hacemos es más bien para que Dios nos premie? Y si hacemos tal cosa, si hacemos lo otro, entonces vamos a ser premiados por Dios. Pero no es así, porque sabemos que es quien pone su fe en Jesucristo, solamente en Jesucristo, que es justificado. Yo pienso en la fe, y se habla de la fe de tres dimensiones de la fe. La fe tiene lo que se llama la dimensión de la mente, la dimensión del corazón y la dimensión de las acciones. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de lo que, de mi mente, de mi corazón, y yo diría de mis manos, de mis pies, lo que yo hago. Entonces esas tres dimensiones de la fe, bueno, eso se ha hablado mucho en círculos teológicos sobre lo que es la fe. Usted conoce a Dios, en su mente usted tiene un conocimiento de Dios. Y tanto el fariseo como el publicano tenían ese conocimiento. Pero la fe también tiene que ver con mi corazón, mi compromiso. Muchos ven la fe como ese compromiso que uno llega al Señor y después de ese compromiso, lo que muchos dicen una convicción, viene la acción, lo que yo voy a hacer con esa fe. Entonces, solamente cuando se depende de Jesucristo, solamente tengo mi confianza, mi fe, yo conozco a Jesucristo, tengo mi confianza en Él, yo hago lo que Él quiere y yo no hago lo que yo quiera, sino yo dependo de Él enteramente. Yo dependo de Él enteramente. El versículo 24 me gusta, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos da esa justificación, Él nos hace justos. Es Jesucristo que nos hace justos. Nosotros aceptamos lo que Jesucristo hizo. Él fue que se dio como sacrificio para salvarnos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer, solamente por la fe, creer en Él. Creer. El versículo 25, a quien puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que yo descanso solamente, o mi fe descansa solamente en Jesucristo. ¿Quién es? ¿Quién es el que hizo el sacrificio por mis pecados? Y yo vuelvo otra vez a Martín Lutero porque ustedes saben que Martín Lutero tenía mucho conocimiento de Dios, era un hombre muy inteligente. Pero la cosa más sencilla, él la descubrió. La cosa más sencilla la descubrió cuando él se dio cuenta que solamente por la fe en Jesucristo es que él puede ser justificado delante de Dios.
Y hermanos, y eso fue lo que trajo el cambio. El cambio en esa era, él comenzó la reforma y la gente que creía que su salvación tenía que ser con las cosas que ellos, por las obras que hacían, se dieron cuenta que no era así, que era solamente por la fe en Cristo. Muchas veces nosotros queremos impresionar a la gente con nuestra santidad, y usted ve que hay hermanos que son tan santos, se creen tan santos por su apariencia y hacen tantas cosas para impresionar a Dios. Pero Dios no es impresionado por lo que hacemos. Dios es impresionado cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, quien es el que nos da la salvación. Hermanos, nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestras acciones. No podemos, mis hermanos, no podemos. Dios nos impresiona por lo que hacemos para agradarle, pero Él se impresiona cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo solamente. En los capítulos siguientes nos da el apóstol un ejemplo de lo que es la justicia de Dios por la fe. Y el ejemplo que da es el ejemplo de Abraham. Y cuando aquí habla de la justificación, pero nos da un ejemplo, Abraham que creyó en Dios, y esto viene una ilustración que nosotros podemos usar, mis hermanos. Abraham creyó en Dios, no dependió de la obra que él podía hacer, pero él creyó en las promesas de Dios. O sea que la justificación por la fe en Jesucristo ya estaba desde Abraham. Y si usted conoce la historia de Abraham, ¿cómo es posible que a los 100 años se iba a dar a luz su esposa que tenía 90? Entonces tenía que creer en lo que Dios había prometido, en la promesa de Dios. Y por eso es que Abraham, mis hermanos, no fue perfecto, pero él creyó. Él creyó, y le voy a leer algunas partes de lo que nos dicen de la vida de Abraham. Versículo 16. Y este es el ejemplo de Abraham sobre la justificación por la fe. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Y aquí está la esperanza de el ejemplo de Abraham. Finalmente, mis hermanos, cuando comprendemos la justificación por la fe, nos da un resultado maravilloso. En el capítulo 5 encontramos ese resultado, que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 13 es la introducción a la justificación por la fe. El capítulo 4 es el ejemplo de esa justificación por la fe. Y el capítulo 5 es el resultado de la justificación por medio de la fe. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo quiero que ustedes vean, mis hermanos, la maravilla de esta doctrina de la justificación por la fe. No hay nada que podamos hacer nosotros para que Dios nos ame más o nos ame menos. La salvación no viene por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Somos justificados por la gracia de Dios a través de la fe. Jesucristo fue quien hizo sacrificio por nosotros.
Y ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esta sola fe? Yo creo, mis hermanos, que nosotros lo primero es depender enteramente, poner nuestra fe enteramente en Jesucristo. Mi fe debe descansar enteramente en Jesucristo. No piense en sus obras, no piense en lo que usted está haciendo, no piense que usted va a ser un santurrón, no, piense primeramente en lo que hizo Jesucristo por usted. Él fue que se sacrificó por su pecado, por mi pecado. Entonces usted pone su confianza en Dios, usted cree en Dios, usted descansa en Dios. En todas las dimensiones de nuestras vidas, queremos nosotros poner nuestra fe en aquel que dio su vida por nosotros. Mi fe debe descansar enteramente en Dios. No tengo de qué jactarme, pues no he hecho nada, pero Jesucristo hizo todo para darme salvación. Mucha gente en los tiempos de Lutero vivía en zozobra, porque pensaban, bueno, si no hago tal cosa, pues Dios no me va a amar, Dios no me va a salvar. Mi salvación depende de lo que yo puedo hacer por Dios. Y el mensaje de Lutero, la salvación depende solamente, ese es el mensaje también de Romanos, solamente de la fe en Cristo Jesús. Solamente es tener esa fe en Cristo Jesús que puede salvarnos. Yo quiero terminar, mis hermanos, y yo quiero terminar con este pensamiento. Es el pensamiento que se encuentra en el versículo 28. Una vez más, en lo cual Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo que gratuitamente se entregó por nosotros y que por su gracia nosotros somos salvos. Vamos a pedir al Señor que nuestra fe descanse solamente en Jesús para nuestra salvación, para nuestra justificación. Y si en esta noche, así como Dios tocó a Lutero, te toca a ti hoy y te está hablando y tú tienes dudas en tu corazón y tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Qué yo puedo hacer? Tú comienzas diciendo, yo quiero tener mi fe solamente en Jesús, no en mis obras, sino en Jesús. Y cuando usted tiene usted ve esa justificación por la fe, entonces usted tiene paz con Dios, porque usted se da cuenta que Dios ya hizo la obra por su vida, por mi vida, y lo único que yo tengo que tener es fe, creer en Él. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la sencillez del Evangelio. Jesucristo dice en el libro de Juan, los que creen en mi nombre, yo los hago hijos de Dios. Eso es lo que Él quiere hacer hoy, que tu fe descanse en Jesús. Vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a cantar un himno que habla sobre eso. Yo quiero que mientras cantemos este himno, es un himno nuevo, nosotros podamos meditar en las letras sobre nuestra fe que descansa en Jesús. Oremos. Padre Santo, ¿cuántas veces pensamos que nuestra justificación delante de ti es una combinación de la fe y de las obras? Oh Padre mío, pero tú nos enseñas que es la fe solamente la fe en Jesucristo, aquel que ya hizo la obra. Oh Padre, que nuestra fe descanse en ti.
Señor, y te pedimos, Padre Santo, que nosotros podamos ver esa revelación especial, Padre mío, que nos dice la palabra, de lo que es descansar, de lo que es nuestra fe descansando en Jesucristo. Y te rogamos, Padre Santo, en esta hora, por aquellos, Padre mío, que están haciendo obras para agradarte, obras para impresionarte, que puedan llegar al conocimiento que solamente es teniendo fe en Jesucristo que somos justificados delante de ti. Te rogamos, Padre mío, esto en el nombre de Jesús. Amén.